there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, el doctor Jimmy Dupree y Joseph Larson. Y Joseph, predicaste excelentemente anoche. Gracias, Señor. Y realmente damos gracias al Señor por el mover y la operación del Espíritu Santo anoche y damos honra y gloria a nuestro Dios por ello, ¿no? Pero realmente era lo que la iglesia necesitaba y lo que la audiencia en todo el mundo necesitaba. Así que es algo inusual. Yo acababa de leer ese artículo recientemente, lo imprimí en uno de los libros y es un artículo muy interesante lo que leíste Sí, lo realmente. Y gracias pues al Señor por ello. El viernes será el 1 de marzo y es nuestro Bibliatón. Estaremos solicitando su ayuda para 27,159 Biblias para Honduras, 37,500 para Pakistán, 12,500 para Kenia. Y bueno, que el Señor se mueva en corazones. Yo creo que esta es, si no, la mayor obra de misiones en el mundo hoy día. Yo realmente que creo eso. La palabra de Dios no hay nada como ella. Realmente está en una categoría en sí sola. Y lo que sucede que la hace tan especial, lo bella, es que la Biblia de estudio del expositor ayudará a las personas a entender la palabra de Dios de una manera mayor. Y todo lo que haga eso es realmente valioso. Así que estemos orando, por favor, que es muy importante. Esto será este viernes 1 de marzo. Bien, Dave, ¿alguna salida próximamente? Sí, Señor, tenemos varios en el próximo mes. El tiempo se va rápido. Way of the Cross Church, esto va a ser el 9 y 10 de marzo. El pastor Russell y Kim Marian es en Kensett, Arkansas. Servicios son sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y también el 22 al 24 de marzo, antes de la campaña, vamos a estar en Hayton, Alabama, con Dallas y Kim Smith, Message of the Cross Family Worship Center, el viernes a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana, en Hayden, Alabama, el 27 y al 24 de marzo. John Rosenstern. Sí, hermano Swaggart, abril del 5 al 7 voy a estar en ¿Lo tienen? Ahí está. Ahí está. No sé. Esta es una conferencia de profecía, hermano Swaggart. Vamos a tratar con temas Muy bien. de lo presente. Es importante que la gente escuche esto. Viernes a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde, y también vamos a tener una enseñanza a las 10 de la mañana el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Así, si está en el área, está en 2929 Grand Island Boulevard. Josh. Nada que anunciar. Bien, Lauren. Nada hoy. Doctor Dupree. Más adelante en el otoño, pero me gustaría saludar a Juanita en Houston. Estuve en Houston en un funeral este fin de semana. Había una señora que me saludó y quería enviarle su amor. Misionero que ha predicado por todo el mundo, pero ha estado viendo fielmente su programa y el impacto. Él toma el mensaje de la cruz por todo el mundo. Dios la bendiga. Buenos días. Apreciamos eso en manera. Joseph. Sí, señor. El 7 y 8 de marzo, entre unas semanas, voy a estar en Graham, Carolina del Norte, con Full Gospel Tabernacle, el pastor Kevin Barber. 2 servicios, jueves y viernes a las 7 de la noche. Si están en esta área, esté con nosotros en The Full Gospel Tabernacle. Este joven predicó anoche.
Predicó tremendo mensaje anoche. Los 4. Pero yo percibí la presencia de Dios y el Espíritu de Dios en el servicio en gran manera. Y no hay nada como eso, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios se mueve, cosas están sucediendo. Y un excelente mensaje, Joseph. Bien, Dave. Versículo 30 en el capítulo 4 de Efesios. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, Proclama el hecho que la maldad son repugnantes a la santidad del Espíritu. con el Disculpe un momento. ¿Cómo nosotros podemos entristecer? ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Nosotros no queremos hacer eso, obviamente. Eso es lo menos que queremos hacer. ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? Yo diría que cualquier cosa, aparte del carácter o naturaleza de Dios exhibida por el cristiano nacido de nuevo, va a entristecer el Espíritu Santo. No lo Y Él dudo. instantáneamente nos va a dejar saber. Si somos sensibles, si hemos desarrollado una sensibilidad a su voz y su dirección, vamos a saberlo. Y deberíamos de poder sentirlo y escucharlo. El Espíritu Santo se ha movido para dirigirnos a toda verdad. Y esa es una de las maneras que nosotros deberíamos de saberlo. Este es nuestro compañero, nuestro contacto con Dios. Es una fuente que no termina de información, que no va a terminar. Cuando atribuimos a los atributos de la vida antigua con la nueva, Él es entristecido. Cualquier mal comportamiento, cualquier pecado, cosa de esa naturaleza contrita al Correcto. Espíritu de Dios. Estoy de acuerdo con todo lo que el hermano Norsen dijo, pero yo pienso, además de eso, si regresamos al versículo 17 en este mismo capítulo, las cosas que él pone ahí, la comunicación corrompida, mentir, justicia, injusticia, ira, todas estas cosas, como usted hizo referencia, regresando a la naturaleza antigua, todas esas cosas va a entristecer el Espíritu Santo porque Él quiere que andemos en la verdad. Así Y Él es. quiere que andemos en la libertad y no atado al hombre antiguo, porque hemos sido libres del hombre antiguo. La naturaleza vieja ha sido crucificada con Cristo. Así es, así es. ¿No te parece que el Espíritu Santo es contristado cuando algo se predica en lugar de la cruz? Así es. Y es presentado como la respuesta al dilema de los hombres. Solamente hay una respuesta al dilema de los hombres, y eso es Jesucristo y este crucificado. Hermano Swagger, la palabra aquí que trata con la palabra entristecer es poner triste. Mm, El Espíritu Santo está demostrando aquí sentimientos. Sus sentimientos están dañados en el sentido de que cuando no se proclama la verdad, la plenitud de la acción de la persona y no operando en fe se muestra, obran juntos. Una fe correcta va a producir obras correctas, pero lo más grande es que la verdad tiene que decirse porque Jesús dijo que Él iba a llevar esa verdad y mostrarnos. Jesús siendo la verdad y Él nos va a revelar, Él va a tomar del Señor y mostrarnos a nosotros. Entonces contristamos al Espíritu Santo muchas veces que entristecemos el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. La persona que no opera en fe se va a encontrar fuera del cerco de la ayuda del Espíritu Santo. Él puede estar presente con ellos, pero tal vez no va a poder hacer lo que Él desea hacer con ellos. Y ese es penoso, ¿verdad? Joseph profesó hace la semana pasada, miramos que van en una dirección equivocada y uno es entristecido porque miran que esas personas van en una dirección equivocada, entonces hay que regresarlo al camino. Yo he hablado con muchos padres que sus hijos han ido en el camino de drogas y quieren ayudarles a sus hijos, pero la primera ayuda es que hay que regresarlo al camino de justicia para servirle al Señor. De otra manera, no sirve su ayuda. Entonces, el Espíritu Santo es lo mismo. No nos va a ayudar en nuestro pecado, sino que nos va a sacar de nuestro pecado
nosotros enfrentarnos en la cruz y lo que Él hizo en la cruz. Bueno, el Espíritu Santo es gentil, muy, muy Sí. gentil. Y Él no se exalta a sí mismo. Él realmente toma ese dolor, no lo recibe y eso duele. Sí, y también está triste por nosotros mismos, por Claro que nosotros. sí, Si Él claro quiere que que sí. tengamos todos los beneficios que la cruz ha provisto, no quiere retenernos nada. Durante años, yo sé, y hemos hablado de esto ya muchas veces, gente que ha hecho a un lado el Espíritu Santo, eso contrista al Espíritu Santo porque se pierden de los beneficios de lo que eso trae. De la misma manera, si no entendemos nuestra victoria en Cristo, nuestro lugar en Cristo, nuestra posición en Cristo, entonces nos vamos a perder algunos de los beneficios porque no estamos reconociendo todo lo que debemos con respecto a los beneficios de Cristo. Pero Usualmente pensamos en contristar con la pérdida, cuando perdemos que Satanás o permitimos que Satanás nos quite cualquier cosa que el Espíritu Santo nos ha provisto y dado, y yo creo que eso contristaría al Espíritu Santo y, por ejemplo, hemos sufrido una gran pérdida cuando eso sucede. el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de la cruz y cómo el Espíritu Santo obra, no es un mensaje localizado, es decir, local, sino que es un mensaje para todo el mundo. Es para la totalidad de la iglesia en todo el mundo. Así de importante es este mensaje. Y es nuestra responsabilidad, porque Dios ha puesto a los que están aquí y muchos que no están aquí, que no pueden estar aquí, que nunca estarán aquí, pero Dios les ha llamado también alrededor del mundo a predicar el mismo mensaje. Y es así de importante. Es así de importante que nosotros entendamos que esto va a todo el mundo, que no solamente es algo pequeño o localizado el esfuerzo, sino que es un esfuerzo para todo el mundo y es para todo el cuerpo de Cristo. Lo que realmente es todo igual, ¿no? Todo lo mismo. Pero nosotros nunca debemos de olvidar eso. Es importante, muy importante. Y nada puede ser, creo, más importante. Yo creo firmemente que el mensaje de la cruz y cómo el Espíritu Santo obra es lo que el Espíritu Santo está diciendo hoy día a la iglesia moderna. Sí. Adelante. Bueno, yo iba a decir que es la información que ha estado falto Así en los es. círculos pentecostales y no pentecostales. Entonces, Disculpa, por favor, un momento, Lauren. Y no puede, exitosamente, no puede vivir para Dios. Usted puede vivir para Dios, pero no exitosamente. usted hace un cortocircuito en cuanto al plan de redención de Dios cuando no se entiende. Tratamos de hacer algo en nuestras fuerzas, pero no podemos lograrlo. No lo No puede se hacer. puede hacer. Mire, cuando el pecador viene a Cristo, él acepta al Señor, es hecho uno con Él, es sumergido y unido a Cristo. Y es aquí cuando el creyente, que es lo que ya hemos dicho, que Él es lavado, justificado, liberado de la pena del pecado y también es santificado. Y santificado en la salvación se tiene que entender. Significa que hemos sido apartados. Y no es imposible. Correcto. Significa que hemos sido apartados inmediatamente para Dios. Y no solo eso, hemos sido separados del pecado y del dominio del pecado. Y esa es la parte que yo creo que no entendemos. Apartados del pecado significa separados de la pena del pecado y separados del poder del pecado en el momento de la redención. El viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo y el nuevo hombre es instalado o nacido. Entonces, estos atributos que nos escribe Pablo, de hecho, son lo que debería ser algo natural para el nuevo creyente del nuevo pacto. Pero depende de las maneras y medios por los que operan el nuevo pacto. Y John lo dijo anteriormente, solamente opera por medio de la fe y la gracia. El mantenimiento en el nuevo pacto no es por obras. Lo era en el antiguo pacto, era todo lo que tenían, pero probó que el hombre no podía
cumplir con los estándares de Dios bajo los mandamientos de las obras. Entonces debemos depender de la fe y la gracia, lo cual significa que si queremos que el nuevo hombre exhiba la nueva naturaleza, entonces debemos mantener nuestra fe en quién Cristo es y lo que Cristo ha hecho, y el Espíritu Santo entonces nos asiste, Él obra en nosotros, vive a través de nosotros la misma vida de Cristo. Entonces lo que se está diciendo aquí debería ser la cosa más natural del mundo para un creyente nacido de nuevo que tiene su fe en Cristo y el crucificado. Debería ser algo natural para nosotros hacerlo, y podemos regresar a través de la lista que Pablo nos ha dado y leerla. Y es de nuestra nueva naturaleza ser de esta manera. Pablo nos recuerda esto, que así es como debemos vernos, no porque estamos tratando de convertirnos en eso, sino porque somos eso. Y la fe y la gracia inicia la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que él queda tan contristado. Parte del término contristado, hermano Swagger, también indica ofendido. Hay una ofensa. Básicamente usted dijo, gracias Dios, de aquí me encargo yo. Y no funcionan las cosas así. El nuevo pacto no opera de esa manera en particular, en ese aspecto. Así que estas cosas deberían ser natural para el creyente nacido de nuevo. Y cuando no lo son, debemos poner atención en qué está nuestra fe. Pero ¿no te parece o no crees que el nuevo pacto es Jesucristo y este crucificado? Sí, claro, pero creo que debemos explicárselo a la gente de la manera como lo acabamos de explicar para que la gente entienda qué significa. Podemos gritar el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz, pero a menos que le demos a la gente los detalles de qué es lo que eso significa, entonces lo que sucede es que creamos un mantra nada más y la gente habla del mensaje, pero ¿será que realmente entiende lo que estamos presentando? Una nueva manera de vivir para Dios que es o que nació y surgió y fue el misterio que Pablo nos reveló a todo el mundo después de que Cristo fue crucificado y el nuevo pacto fue instalado. Así es como se supone que debemos vivir. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que la gente entienda lo que Cristo ha hecho y lo que tenemos disponible cuando nuestra fe está puesta segura y consistentemente en Cristo y lo que Él ha hecho. Total y completamente. Es nuestra responsabilidad proclamarlo y no es muy difícil realmente. Tal vez lo consideramos así, pero realmente que no lo es. Hermano Suárez, si me permite compartir dos escrituras que contrastan dónde está la gente el día de hoy. Lauren, usted dijo anteriormente que muchas veces la gente no tiene conocimiento. Y esa es la verdad. Son salvos, pero realmente ahí es donde su relación termina. En Oseas 4:6 dice que mi pueblo es destruido por una falta de conocimiento. Pero luego, si vamos a 2 de Pedro capítulo 1, me parece que es el versículo 3, donde dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a la gloria y virtud. Así que debemos entender que solamente es a través de Cristo que nos ha dado. Y hay gente que es salva, ama a Cristo, pero jamás crece en su entendimiento de cómo vivir su vida diaria. Y nosotros debemos aprender en nuestras vidas a ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo y permitirle a Él guiarnos, porque Él nos guiará a toda verdad. Y al comenzar a leer la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios, particularmente con lo que tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, y comenzamos a vivirlo en nuestra vida, Él nos ha dado esas cosas que tienen que ver con la vida y la piedad a través de su conocimiento. Pero hay gente que tiene conocimiento, pero no entiende o escoge o prefiere escoger qué es lo que quiere creer. Hay demasiada gente que trata
de hacer que la palabra de Dios quepa en su estilo de vida o en su creencia, en vez de hacer que su creencia y su vida quepa dentro de la palabra de Dios o se amolde a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir lo que la palabra de Dios dice y tenemos que cambiar nosotros. Sí, la palabra de Dios nos dice que debemos cambiar. No importa de qué denominación vengamos o cuál sea nuestra religión o cuál hubiera sido antes en el pasado, tenemos que cambiar a lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Sé cuál es la condición de la iglesia moderna. El Señor me dijo eso. Es la misma condición que tuvo el pueblo de Israel bajo la esclavitud egipcia. El faraón. Esa no es una imagen agradable. Es muy Así fea. es. También me dijo, mira, toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas que ningún medicamento puede sanar. Y esa es la condición, triste decirlo, y la única respuesta es Jesucristo y este crucificado. No hay otra solución, no hay otra respuesta. Si les enseñamos lo que sea, entendiendo como si no entienden que Jesucristo y este crucificado, si no entienden eso, entonces van a permanecer en la misma posición que han estado, de destrucción, de Así es. dolor, de sufrimiento. El pecado en la vida del creyente es algo horrible. Hace que ese creyente casi no deje de creer y les duele. 24 horas al día, 7 días a la semana les duele. No es la voluntad de Dios que haya algún tipo de pecado en nuestras vidas. No es su voluntad. Y la solución a este problema ya es simple, no es dificultoso, no es que tiene que ir a recibir un certificado de un seminario en algún lugar. Es muy simple. Jesucristo y este crucificado. Poner su fe allí exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No puede dejar eso fuera. Si lo deja fuera, entonces tiene a un Jesús que no está en la Biblia. Otro Jesús, dijo Pablo. Pablo dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Él dijo, yo me voy a gloriar en la cruz. Y esta es la solución y es la única solución. No es una de varias, es la única solución. Si ese creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado, ganarán los resultados de lo que es eso, que es victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Si lo ignoran, profundizarán en el pecado. Y la atadura será terrible. En Jeremías 2:14 el Señor dice, Israel es siervo. Israel es un siervo nacido en casa. Y Un la esclavo idea de voluntario. esta palabra es que tiene que ver con la marca o el símbolo en el hogar. Ellos son de la descendencia de Jacob. Y la indicación es que debieron haber sido parte de los elegidos y de los libres para tener todos los beneficios que se le había dado a Jacob. Y las promesas del pacto también deberían ser de ellos. Sin embargo, nacen en cautiverio, nacen en esclavitud, son siervos y esclavos, tenían señores sobre ellos. Y es lo que le ha sucedido a la iglesia, hermano Swagger, durante décadas. Hemos sido esclavos del pecado porque no hemos entendido, como dijo Loren, fue una falta de información, número uno. Pero hemos estado buscando en todo lugar, excepto en la obra consumada de la cruz, en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros para darnos la victoria. Entonces, en vez de caminar en victoria, hemos sido esclavos. Tenemos el título y la posición de ser hijos de Dios, pero no tenemos la victoria y la libertad que viene. Y es que el Espíritu Santo es bastante sensible sobre este tema. Él demanda que el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario para expiar todo pecado siempre sea reconocida y que no sea puesta a un lado. Y es la razón por la cual Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado, porque es absolutamente esencial que nosotros conectemos la cruz a Cristo, ¿no? Esencial. Él pagó un precio terrible, grande, en la cruz del Calvario, por nosotros.
Y el Así Espíritu es. Santo, pues, está muy centrado de una manera sagrada y no va a tomarse créditos él. Pablo lo dejó claro en Romanos, en 2 lugares, que debemos ser obedientes a la fe. Durante años he leído, y estoy seguro que la mayoría de los hermanos que estamos aquí hemos leído Ujú. sus libros, y dijo varias cosas, pero la idea de sometimiento a jerarquía es prevalente en la mayoría de la iglesia. Pero debemos ser obedientes a la fe, Jesucristo y el crucificado. Así que hasta que el objeto de fe fuese identificado y uno actúe en fe creyendo en eso y confiando en lo que Cristo hizo en la cruz, ¿será que ese individuo puede ser obediente? Porque ahora ya no va a tener el poder del Espíritu Santo, dándole a él la libertad y la soberanía que fue comprada por Cristo en la cruz. Entonces, 2 cosas, el objeto de fe, pero también cómo es que el Espíritu Santo obra. Desde hace siglos nos ha enseñado eso. La esclavitud, y estás en lo cierto, la esclavitud en la que están las personas, y lo están, esa esclavitud en la que están es tan poderosa que no hay manera que la puedan desechar, no lo pueden hacer. Y, y usted dice, bueno, yo voy a ayunar tantos días, adelante, hágalo. Eso le bendecirá y le ayudará, pero no le dará victoria sobre el pecado. Correcto. Usted dice, bueno, voy a memorizar tantos versículos. Hablé con un caballero que me dijo, me memorizo 3 versículos al día. Eso le va a bendecir, maravilloso, excelente. Pero eso me dará victoria. No, no es así. Si fuese así, Jesús no hubiese tenido que morir en la cruz y sufrir como él sufrió. Y no sé, nosotros de alguna manera, no vemos eso, el precio que Jesús pagó. Pero el Espíritu Santo, que le demos a él crédito en todo momento, él insistió, si no lo hacemos, por eso es que estamos en un problema, ¿no? Un desastre, como Lauren dijo momentos atrás de la iglesia. Realmente está en el camino equivocado, principalmente. Hay algunos que no, están en el camino correcto, pero no muchos. Principalmente es la dirección equivocada. Bueno, una vez más, tenemos que ponerle la culpa del estatus de la iglesia a los entrenadores espirituales, al llamado quíntuple, a los ministros. Por eso es que cuando usted dijo el mensaje de la cruz es un mensaje mundial, todo y cada don para el cuerpo necesita estar mostrándole a la gente qué es lo que Cristo logró para ellos en el Calvario y darles el entendimiento y luego animar a esa persona a mantener su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho. Ahí es donde la vida comienza a fluir, de ahí comienza a fluir la vida consistentemente, es la única fuente de vida y esas son las cosas que debemos enseñar. Y si enseñamos, bueno, yo estoy predicando, si enseñamos acerca de predicar el mensaje de la cruz, no estamos predicando el mensaje de la cruz. Hay que darle a la gente lo que necesita entender, hay que enseñarle qué es lo que Cristo ha hecho y luego en segundo lugar hay que enseñarle a ellos el objeto de fe. Si hacemos esas 2 cosas, entonces el Espíritu Santo hará lo que se tiene que hacer. Ese es el aspecto más crítico de la vida cristiana, el, la posición correcta de nuestra fe, donde ponemos la cruz, Exacto, nuestro objeto de el fe. blanco Pero de nuestra debemos fe. entender que Cristo derrotó el pecado por nosotros. Y Así bueno, es. detengámonos aquí un momento. Él derrotó al Ujú. pecado, no solo la pena del pecado, sino el poder de todo aspecto del pecado. Todo agente del pecado fue derrotado por lo que Cristo hizo en el Calvario. Entramos a su victoria en la salvación y al convertirnos en uno con Él. Así que si yo estoy aquí sentado pensando que debo derrotar algo, ya no estoy involucrado en el nuevo pacto. Yo voy a tratar de hacer a través de diferentes medios lo que Cristo ya ha hecho. Ujú. Así que debemos saber que Cristo derrotó cualquier cosa que estemos viendo en nuestra vida que sea pecado, que sea definido como pecado. Eso ya fue derrotado a través de mi unión con Cristo. Y ahora necesito simplemente la gracia de Dios para fluir y o necesito que fluya y encontraré que vivir para Dios es más natural y los aspectos del pecado que me dominaron en el pasado ya no lo harán.
Entonces, ¿qué es lo que Cristo hizo y en qué ponemos nuestra fe? Y ese es el Evangelio. El Espíritu Santo, una vez reconocemos eso y lo proclamamos, como dijiste, es el blanco de Sí. nuestra fe. El Espíritu Santo entonces trabajará 25 horas al día Correcto, así es. para darnos victoria, para mantener esa Así victoria. es. Y ese es el medio del nuevo pacto. Así es como funciona. Y algunos de ustedes han luchado con un problema, realmente han hecho todo lo posible para tratar de vencer. En lugar de mejorar, la situación está empeorando y ustedes lo saben. Y realmente no pueden detenerlo, sea lo que sea, no lo pueden detener. Pero es nada para el Espíritu Santo. Él puede decir la palabra y se va. Y todo lo que Él pide que ustedes hagan es que pongan su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenerla exclusivamente. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo acabo de hacer. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Es mi fe está en Cristo, como Lauren lo mencionó momentos atrás, y lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz. Allí está mi fe. Entonces el Espíritu Santo va a hacer lo que usted no puede hacer. Él hará por usted lo que no puede hacer por sí mismo. Y Él lo hará rápidamente, bellamente, de una manera maravillosa. Yo sé a lo que me estoy refiriendo. No hay otra respuesta para el pecado. El mundo tratando de promover la psicología realmente es una burla. Es una burla. Yo he hablado con Dave aquí muchas veces y él tiene una maestría en psicología de la Universidad de Missouri. Y es correcto, ¿no? Sí, señor. Y él entró en esa situación para tratar de ayudar a la gente. Él pensaba que podía ayudar porque vio problemas en la iglesia, pero se dio cuenta de que allí no había ayuda. Y no hay ayuda allí en lo absoluto, damas y caballeros. Yo admiro a los individuos que tratan, ¿no?, de hacer lo posible. O bueno, digo que los admiro, pero no es la palabra correcta, pero el tratar de hacerlo sin Dios, tratar de hacerlo sin Jesucristo y este crucificado es una pérdida de tiempo. Es tipificado por el intento de Moisés de libertar a Israel en la carne. No lo pueden hacer. Y lo único que terminó haciendo fue matar a ese egipcio, y es lo que nosotros tratamos, o es lo que nosotros como predicadores hacemos, lo que hacemos o hacemos tratando de hacer lo que Cristo ha hecho, en vez de poner nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Lo único que hacemos es matar a la gente, y eso queda a los pies de los instructores de la iglesia, aquellos que son llamados a instruir, a enseñar, y eso es lo que tiene que ser corregido, hermano Swagger. Si queremos una iglesia saludable, necesitamos tener a una fuerza laboral informada que enseñe y predique, que es lo que liberta a la gente en vez de todas las tradiciones y toda la basura. Y eso lo que les liberta es que Solo Cristo, entender qué fue lo que Él hizo por nosotros en el Calvario y el objeto correcto de fe. Y es lo único. y el blanco correcto de la fe es Cristo que y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. y mantenemos eso el resto de nuestra vida, ¿no? Así es un descanso, un reposo, mientras el Señor hace la obra. Nosotros trabajamos, dice en Hebreos capítulo 3, que trabajamos, obramos para entrar en ese reposo. Así que debemos tener cuidado de no poner nuestra fe en lo que hacemos y tampoco en lo que podemos lograr, ni en la educación, ni tampoco en los talentos o habilidades, sino exclusivamente en los medios y caminos del Evangelio. Un hermano me dijo a través del teléfono, y ya lo mencioné, yo memorizo 3 versículos al día y eso me da victoria. Y eso no es así. Está violando el medio y los caminos del nuevo pacto. Está diciendo que lo que Jesús hizo no fue necesario. O no es suficiente. Está diciendo, yo lo puedo Sí. hacer. No Así puede. es. La mayoría de cristianos, hermano Swagger, no creo que dirían que Jesús murió innecesariamente, simplemente no entienden el beneficio completo dado para la humanidad de parte de esa muerte. Así que ellos continúan haciendo lo que usted acaba de decir.
tratando de hacerlo ellos mismos. Sí, y lo más importante para nosotros que debemos saber es que la obra consumada está consumada. Cuando él dijo consumado es, lo dijo en Hablaba en serio. serio. Lo dijo en serio. Así que ahora entramos por fe en lo que él ha logrado por nosotros, y la pelea de fe es pelear con todo lo que trate de sacarnos de eso. Pero ¿te parece que muchas personas, y probablemente la mayoría, es una situación que es ignorante, tal vez es que no saben? Sí, pero lo que dijo el doctor Dupree hace unos momentos en Oseas 4:6, cuando uno entra a las Escrituras, no solo era una falta de conocimiento, la palabra en el hebreo indica un rechazo del conocimiento. Entonces Una rebelión. tenemos que informar a la gente y después animar a la gente a no rechazar la verdad que se está enseñando. Ambos mensajes tienen que ser declarados fuertemente, porque la vida y la salud de la iglesia depende de ello. Pero ¿no es eso lo que contrista al Espíritu Santo? Sí, así es. Por Así supuesto, es. cualquier cosa que esté fuera de el nuevo pacto lo contrista. Una vez se escucha el mensaje, hay una responsabilidad de examinarlo, aceptarlo y vivirlo. Jesús, debo de decir, fue hablado en Hebreos capítulo 3, donde el escritor dice que porque un corazón de incredulidad se puso en su ira y no entraran en su descanso. La tierra prometida es un día de reposo, de descanso, una morada donde Dios supliría todas sus necesidades. Pero muchos en el desierto se rehusaron a creer a Dios y vieron el maná que caía del cielo y el agua que salió de la peña, y vieron que su ropa no se desgastó y grandes victorias en la batalla, pero aún no creían al Señor. Entonces ese es el peligro de aquellos que escuchan y rechazan. Es que si permanecen en esa trayectoria, por eso hablo tan fuerte en contra del liderazgo de denominaciones, especialmente los pentecostales. No me agrada lo que hacen. Ellos toman, por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo y lo hacen el todo, cuando no es el caso. La cruz es el todo. Sí, Pero ¿y cómo se puede rechazar a Cristo y este crucificado? No lo rechazan, pero lo que sucede es que no lo creen para toda victoria que necesitamos. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. eso es rechazarlo, sí. Pero, Sí, ¿y cómo pueden hacer eso? ¿Por qué hacen eso? Eso para mí es interesante porque creo que tiene que ver con las enseñanzas generacionales, y número dos, puede ser también un corazón de maldad. ¿Qué le están enseñando? Le están enseñando a algunos de ellos, han ido a seminarios, escucho sus mensajes y veo los libros que se publican, y todos se dirigen hacia la justicia social, la psicología, medios humanos para suplir la necesidad humana. pero creo que con el Pentecostés, si es que me permite eso es dar licencias, pero lo que nos han dañado son tradiciones que se han creado a través de predicar mensajes incorrectos. Tradiciones que nos dirigen a la obra y el trabajo, mala interpretación de las escrituras, y pedirle a la gente que acepte todo eso. ¿Te refieres que nos enseñan obras? Sí, 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 y es nuestro mensaje tradicional, y cualquier cosa que sea tradicional, si nosotros lo atacamos, es como que se nos dice que estamos atacando la escritura. Es lo que se predicó anoche, es esa nueva cruz. Sí, y es una tradición que no es bíblica. Mm. Es la Es carne. la carne, es Sí. la carne. La Sí, sí. carne muere difícilmente, o es difícil que la carne muera, y es una realidad, lo vemos en el libro de Gálatas, es lo que lucha en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y no entiendo por qué algunos se dirigen al mensaje de la cruz más fácilmente, pero aún otros pelean fuertemente, pero hay que llamarle lo que es la carne, Sí, que así es. resisten lo que el Espíritu Santo trata de mostrarle a amén. la iglesia. Y una vez más voy a seguir diciendo lo que usted dijo. Mundial significa que todo y cada predicador, no Mm, solamente los ministerios Jimmy Swagger y SBN, todo y cada así es. predicador necesita estar predicando el nuevo pacto y su evangelio, el nuevo entendimiento de cómo vivir para Dios, y es simplificado a través del entendimiento de lo que Cristo ha hecho. Va a tener que tener eso y el objeto correcto de fe, y eso realmente es lo que nosotros deberíamos estar enfocándonos, y luego el Espíritu Santo va a poder entrenar, instruir al pueblo de la manera como el nuevo pacto está diseñado para que lo haga. Fue prometido, él dijo en el nuevo pacto, todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos.
Y ese es el intento de la cruz, es la intención del nuevo pacto, de sus medios y sus caminos, y debemos llegar a eso para tener una iglesia saludable. Pero volviendo a lo que se dijo allí, esto tiene una gran parte que jugar en ello. No lo voy a decir todo, pero yo visité, por ejemplo, a una iglesia recientemente y me sorprendí por lo que sucedió. Pero el caso es que yo noté que estaban enseñando la doctrina de perfeccionismo, que el creyente era perfecto, pero cuando veo la audiencia y hablé con algunos de los creyentes, me di cuenta que ellos no tenían el conocimiento de la palabra. Y me hizo eso pensar cómo la falsa doctrina se presenta y llega a la iglesia. Creyentes que no conocen la palabra personalmente y, y estas falsas doctrinas realmente entran por una falta de entendimiento de la palabra de Dios. Y lo que vemos en la Biblia, línea tras línea y renglón tras renglón, y no nos ponemos en un pedestal, sino que lo que podemos decir es que la doctrina de la cruz se encuentra línea tras línea en la Biblia. Y cuando no puede hacer eso, obviamente va a argumentar que su doctrina lo hace, ¿no? Interpretación, sí. Y sabemos que así es, pero usualmente es una falta de entendimiento, es ignorancia, totalmente ignorancia lo que le hace daño al cuerpo de Cristo. Así Bien, es. tenemos que pausar, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Dave, empecemos arriba otra vez en el versículo 30 en el capítulo 4 de Efesios. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Dice que las malas palabras o palabras inútiles son repugnantes a la santidad del Espíritu. Con el cual estáis sellados para el día de la redención. Debería traducirse en quien están ustedes sellados hasta el día de la redención. El Espíritu Santo es el sello mismo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y el tener el Espíritu Santo en la vida y el corazón de la persona, no hay nada mayor, damas y caballeros. No hay nada mayor. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene al Espíritu Santo en su corazón y su vida. No es algo que va a venir después o usted espera que llegue el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es otra cosa, ¿no? Pero el tener al Espíritu Santo como artículo de salvación, si usted es salvo y tiene salvación, usted tiene al Espíritu Santo, no podría ser salvo sin él. Es imposible. Usted tendría que ser regenerado y el Espíritu Santo es quien hace esa labor. Y si usted nace de nuevo, ha sido regenerado por el poder de Dios. Y el Espíritu Santo está en su corazón y su vida. Y Él está allí, primero que nada, para remover todo pecado. La Biblia no enseña una perfección sin pecado. Si enseña eso, o usted enseña eso, no sabe realmente lo que es el pecado. El pecado llega de distintas maneras, pero sigue siendo el pecado. Y es la razón por la cual Jesús dijo, Señor, perdónanos mientras nosotros perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Si no hubiesen pecados allí, ¿por qué va a decir algo así? Así es, estamos aprendiendo a vivir a la luz del nuevo pacto y vamos a cometer errores a lo largo del camino. Por eso es que la justificación, no la perfección sin pecado de parte del creyente, es necesaria. La justificación no dice que es correcto para mí vivir el estilo de vida antiguo, sino que me guarda. La sangre de Cristo me cuida al viajar por este proceso. Jamás debo estar quieto yo. Por eso es que si yo veo algunas de las cosas que vemos en esta lista de qué no hacer,
debemos entender cómo es que eso se trata. Y una vez más, eso es simplemente por fe. Es algo antinatural para el creyente nacido de nuevo exhibir las cosas que Pablo dijo aquí. No cabe dentro de ese estilo de vida. El viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. La presencia interna del Espíritu Santo ya está allí. Y una vez más, los pentecostales y la gente, bueno, yo no estoy criticando a los pentecostales, pero sí estoy dirigiéndome a ellos. Usted se detiene con la regeneración y, para ser honesto, ni siquiera le ha dado a él el crédito de lo que la regeneración es. Es una recreación de todo el ser. Alguien dice, está siendo Sí, regenerado. un nuevo espíritu. Hay una nueva alma. Y la presencia del Espíritu Santo está allí, no como un socio silencioso, sino para Para que comenzar sea a libre trabajar del pecado. inmediatamente, implantar y también el conocimiento de Dios. Ahora Él le habla a nuestro espíritu, nos da testimonio, a nuestro espíritu nos empodera y nos fortalece para vivir esta vida cristiana, nos ayuda a exhibir la nueva naturaleza que ha sido implantada en nosotros, y esto es nacer de nuevo. No estaba disponible hasta después de la cruz, y yo creo que fue instalada en el Pentecostés. Pero cuando el creyente es bautizado en Cristo, crucificado con Él, sepultado con Él, regenerado con Él y resucitado con Él para vivir en la fe con Cristo. Ahora estamos hablando de la experiencia del nacer de nuevo, y a menos que entendamos eso, podemos sacarle los ojos, o más bien podemos quitarle la mirada a los creyentes de lo que Cristo hizo por nosotros y transferirla, por ejemplo, a los dones o el bautismo con el Espíritu Santo. Nunca hay un momento en la vida cristiana cuando usted no necesita la cruz de Cristo. Nunca. Por eso Pedro dijo crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Señor, ¿no? Podemos aplicar eso al blanco correcto de la fe. Nosotros necesitamos saber cuál es el blanco correcto de la fe. Yo creo que de eso hablaba Pedro cuando habló de esto, crecer en la gracia. Bueno, pero ¿y cómo usted cree en la gracia? Crece en la gracia si no sabe de dónde viene. Tenemos que saber cómo, entender cómo es que recibimos la gracia desde el primer día. Es simplemente por la fe. Y obviamente nuestro conocimiento de la salvación no está al nivel que debería de estar, que tiene que estar, pero aún así fue fe que trajo fe. Y para crecer en esa gracia tenemos que recibirla de la manera como fue en el primer día y quedarnos allí, ¿no? Hay un proceso de crecimiento, de madurez, uno que no lo tenemos todo ahora mismo. Así es. Pero no importa qué es lo que usted encuentre en ese proceso de crecimiento, los resultados de su salvación y el objeto correcto de fe no deben cambiar y no deben olvidarse. Se supone que deben ser asegurados más y más y más fuerte en el hombre interno y en el conocimiento. Pablo constantemente oró para que los creyentes pudieran llegar a la plenitud del conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es lo que él siguió orando una y otra vez. Efesios, Colosenses, que llegáramos a conocer la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros aceptemos completamente qué es lo que Cristo ha hecho, aprendamos qué es lo que Cristo ha hecho, dependamos de lo que Cristo ha hecho y hacerlo a Él el objeto de la fe. Crecer en la gracia y el conocimiento del Sí. Señor. Eso es lo que queremos. Crecer en la gracia es un entendimiento que al comenzar a convertirnos más en Cristo, no se trata de nuestras obras o de nuestras obras religiosas, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ¿predicamos eso? Sí, debemos predicarlo. Y ahí es donde comienza la batalla, porque el objeto de la fe de la gente cambia. Pero parte del problema realmente va al entendimiento de ese conocimiento, ¿no? Nosotros usamos muchos textos de prueba, y lo que me quiero referir con esto es que tomamos un versículo que suena bien, como el que estás hablando del grupo, y tomamos versículos que suenan bien y la sacamos de su contexto y edificamos toda una doctrina alrededor de una porción de un versículo. Y aún para los pentecostales, nosotros hemos tomado una porción y hemos vivido en ello en lugar de permitir que la plenitud llegase y hacernos más como Cristo, como Juan el Bautista dijo,
yo tengo que disminuir para que Él aumente. Hemos tratado de aumentar por lo que hemos hecho en lugar de entender que todo lo que nosotros hacemos tiene que llegar a través de la obra terminada por Cristo. Y en ningún momento aquí nosotros en este lugar aconsejamos a la gente a denigrar el bautismo con el Espíritu Santo. Jamás. Pero no debe convertirse en el objeto de nuestra fe, ni tampoco debemos tener el bautismo con el Espíritu Santo para tener la libertad sobre el pecado. El evento, la experiencia que provee eso para nosotros es la experiencia de salvación, y eso Así es. necesitamos saber y entender y mantener nuestra fe en ellos. Y luego el bautismo con el Espíritu Santo, creo yo que introduce al creyente, en mi opinión, a los dones, el mover y la operación del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para el servicio en toda y cada vida, pero luego tiene que estar frente a una doctrina que edifique el carácter, y es la cruz. El Espíritu Santo ayudó al joven a predicar anoche. No sé, tal vez hay predicadores que no tengan el bautismo con el Espíritu Santo que predicarían así. Yo nunca he visto a uno. Nunca he escuchado de alguno. Tal vez ustedes sí, pero yo no. Una vez más, creo que aquellos que dependen del Espíritu Santo recibirán ayuda del Espíritu Santo en diferentes niveles. Lo que yo escuché ayer cuando venía a casa fue algo único. Se podía escuchar, se podía sentir, se podía percibir, y yo sí creo que eso fue un Así ejemplo es. de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Pero no se está predicando algo para tener una reacción, se está predicando algo para tener el corazón, y luego el Espíritu Santo lo toma y lo hace real para el resto de nosotros. Todo el proceso, una vez más, comienza con la formación del carácter de Cristo en el individuo por fe como resultado de la salvación. Y eso es lo que el bautismo con el Espíritu Santo, como una segunda obra posterior del Espíritu Santo, hace. Debería estar por encima de la obra primordial que comienza en la salvación. Dijimos esto en las notas. El Espíritu Santo propiamente es el sello que Dios ha puesto sobre nosotros. Correcto. Loren, creo que esto ayudaría a la audiencia, a veces, a hacer un segmento en el que pasemos el tiempo hablando de la diferencia entre el Espíritu Santo para vivir y el Espíritu Santo para servirle a Dios. Sé que hablamos de ello frecuentemente, pero solo poder tratar con algunos de los temas que la audiencia tiene, creo que ayudaría mucho. Porque cuando decimos, hermano Swagger, por supuesto, ninguno de nosotros realmente vivíamos cuando vemos algunos de los grandes avivamientos, como Dwight Moody o Charles Finney, algunos de esos grandes avivamientos que tendrían miles en el altar. El Espíritu Santo podía obrar a través de ellos porque ellos creían en Dios y conocían el poder para la salvación, y ahí es donde ellos se detenían. Ahí es donde ellos se detenían, pero ellos tenían cientos y miles de personas salvos porque sabían lo suficiente para creerle a Dios por ello. Así es, así es. Entonces Dios pudo obrar en sus vidas al confiar en Él y al creer en Él. Tal como el Espíritu Santo que obra en la vida el día de hoy al permitírselo a Él. Bueno, nosotros separamos la obra del Espíritu Santo. Usted ha dicho varias veces las obras del Espíritu Santo en una programación de un estudio en la palabra, pero solamente hay un solo Espíritu Santo, no hay dos. Entonces, el énfasis de su obra, primero que nada, es esa de salvación, ser sellados. Somos sellados por el Espíritu Santo, pero también equipados por el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Es imposible vivir la vida cristiana fuera de la ayuda con el Espíritu Santo. Y eso depende de nuestro conocimiento de lo que Cristo ha hecho en el Calvario por nosotros. Sí, así es. Y eso es un poco distinto al Espíritu Santo para servicio. Completamente diferente. Son dos obras del Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo, pero yo sí diría que la mayoría de lo que se hace en el servicio depende de si el objeto correcto de fe está disponible, o por lo menos si ellos dependen de sí mismos, pero dependen de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. De hecho, ustedes han escuchado más sobre el hermano de la Iglesia de Cristo en Texas, imagino que es en Texas, que fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿El autor? No. De hecho, yo sé que
él ahora públicamente está proclamándolo como un evento que él ha experimentado. Y eso es algo positivo. Sí. Y una vez más, cuando aprendemos algo nuevo, se requiere de cierto tiempo aprender qué es lo que eso significa y cómo es que cabe dentro de nuestra vida. Pero Ujú. todo lo que yo sé es que él está proclamando claramente que él ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Creo que tengo razón en eso, ¿verdad, Max Creo que Lucado? sí, Max Lucado. ¿No han escuchado algo, doctor Dupree? No he escuchado nada aparte de lo que el hermano Loren ha dicho. Él está proclamando fuertemente Sí. el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, yo no he escuchado ningún tipo de repercusión de que él haya tenido por la denominación de la que ha sido parte. Escuché que él y el doctor MacArthur, creo que se Sí. llama, son amigos y me pregunto si eso tiene que ver. Bueno, probablemente no están tan cerca como lo estuvieron en el pasado. Eso es interesante, ¿verdad? Una vez más, lo que queremos es el conocimiento de lo que Cristo hizo en la salvación y el conocimiento de cómo es que el Espíritu Santo obra en nosotros para el servicio, Después de la salvación. después de la salvación. Pero no debemos tomar la segunda obra posterior, segunda por una razón, y hacerlo lo primordial. Si lo hacemos, Sí. entonces obviamente no entendemos qué es lo que Cristo logró por nosotros en el Calvario y no entendemos qué fue lo que se hizo disponible a nosotros en la salvación. Yo era un borracho, yo era un drogadicto. Pasaron 6 meses después de mi salvación antes de que yo fuese bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Una vez ves esas cosas Yo se vi van. el pecado comenzar a desaparecer porque yo era una nueva criatura en Cristo, sellado por el Son Espíritu nada. Santo. Estaba aprendiendo a depender de Cristo y no tenía el conocimiento que tenemos hoy, pero el Espíritu Santo toma una persona que ha sido humillada por la vida y depende de Cristo y hace mucho más en esa persona que una persona que está confiando en el objeto incorrecto. Así es. Se nos terminó el tiempo. Creo que, bueno, vamos a tener que cerrar, queramos o no. Así que, bueno, al otro lado, ellos son los que dirigen con ese tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Fue un placer tenerles y creo que hemos compartido cosas hoy necesarias y fueron de ayuda. Espero que así haya sido. No se pierdan el Bibliatón que ya se aproxima el viernes. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.